En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Buenas tardes, queridos amigos. Estamos iniciando un nuevo programa de Revelando, un programa auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, y por supuesto en nuestra radio amiga, Radio Portales, 89.5 FM del dial, 840 AM. Hoy día el programa con Eugenio Guerrero, periodista chileno-venezolano, quien les habla, Patricio Schiavetti, abogado, y lamentando la ausencia de Pilar Soberano, quien se encuentra enferma. Por supuesto que tenemos la colaboración de nuestro radiocontrolador de Asofar, Enzo Alvarado, y transmitimos, como ha sido siempre todos los días martes, nuestro afecto, nuestro apoyo a los damnificados del incendio de febrero del año pasado, de hace un año ya, que aún no solucionan sus problemas y que todavía no acceden a una vivienda justa y digna. Así que, como es habitual en todos los programas de los días martes, hacemos llegar este saludo afectuoso para ellos. Y también vaya los saludos al radiocontrolador de Radio Portales, Gerardo Terán, que nos colabora desde Radio Portales. Quiero aclarar que el programa se graba en la mañana, así que cualquier noticia de última hora, por supuesto que no va a ser considerada, y esperemos que tengamos un agradable programa junto a los auditores. Como es tradicional, voy a partir con la efeméride naval destacada y me quiero referir a Sanidad Naval, que conmemoró su aniversario con una emotiva ceremonia a los pies del monumento a la Marina Nacional en Valparaíso el día viernes 11 de abril de 2025. Como parte de la conmemoración de los 146 aniversarios de la especialidad de sanidad naval de la Armada de Chile, se hizo un emotivo homenaje a los héroes de Iquique y Punta Gruesa en el monumento de la Plaza Sotomayor. Quiero informarles a los auditores que de los 22 héroes cuyos restos reposan en ese verdadero camposanto, emplazado en la Plaza Sotomayor, 3 pertenecen a la sanidad naval: el cirujano Cornelio Guzmán y su ayudante, el cirujano Germán Segura, ambos de la dotación de la corbeta Esmeralda, y el cirujano Pedro Videla, dotación de la goleta Virgen de la Covadonga. Este último es un referente esencial para la especialidad cuya huella perdura en el personal de sanidad de la Armada, inspirando vocaciones profesionales con su ejemplo de abnegación. Pedro Regalado Videla fue nombrado cirujano de primera clase el 3 de abril de 1879. Un mes después, durante el combate naval del 21 de mayo, entregó su vida por Chile a los 24 años de edad. Gravemente herido, pidió ser elevado para observar desde una claraboya a la independencia rendida ante la Covadonga, y según testigos expresó: muero feliz
pues la causa de Chile sigue incólume en manos de chilenos que, al igual que yo, están dispuestos a morir en defensa de la patria. En este 146 aniversario, saludamos a todo el personal, los profesionales, oficiales de sanidad y sanidad dental, por su constante y abnegada labor en beneficio del personal en servicio activo y en retiro de Arica a Magallanes. Así que vaya este saludo tan afectuoso desde Radio Portales al personal de Sanidad Naval. También queremos compartir con los auditores que el 14 de abril se celebró ese día como homenaje al reconocido locutor nacional Petronio Romo, que falleció en 2010. Finalmente, el 5 de abril del 2017 se decretó oficialmente el Día Nacional del Locutor en Chile. Vaya nuestro saludo afectuoso desde el programa Revelando a todos los locutores de Radio Portales. A continuación, voy a mencionar, como es habitual, los días martes, a los mártires de carabineros de un 15 de abril. El carabinero Albino Herrero Oces, el 15 de abril de 1943, sufrió una caída de un equino en un procedimiento policial. El cabo segundo Edmundo Enrique Cárcamo Guzmán, un 15 de abril de 1978, sufrió una caída de un equino en un procedimiento policial. El carabinero Genaro Segundo Reyes Ramírez, el 16 de abril de 1950, sufrió asfixia por inmersión al caer a un río. Y el cabo primero Miguel Enríquez Yáñez Aedo, el 16 de abril del 2002, fue herido a bala por un grupo de delincuentes. Querido Eugenio, buenos días, no te saludé al comienzo del programa. ¿Cómo estás? Y esperemos que hacer un buen programa el día de hoy. ¿Cómo estás? Patricio Schiavetti, muy bien, muchas gracias. Gusto saludarte, juntarme contigo cada martes, saludar a Pilar Soberado y que se recupere muy pronto, y también a Enzo Alvarado, que está en los controles, y a todo el equipo de Radio Portales. Recordando siempre que, bueno, todos los comentarios que hacemos son de nuestra exclusiva responsabilidad, y al igual que tú, no solamente esperar que tengamos un buen programa, sino sumarme a tus muy sentidas palabras. Sí, y como para partir con la pauta, querido Eugenio, me quería referir a los candidatos presidenciales de izquierda que aparentemente estarían definidos, y ya ha partido la carrera en ese sector, y la candidata Toá ha perdido adhesión ante la candidata Jara del Partido Comunista y el candidato Winter del Frente Amplio. En abril, Toá registra, según la encuesta Panel Ciudadano de la UDD, un 28%, Bodanovich del Partido Socialista un 1%, Winter del Frente Amplio un 28%, Jara del Partido Comunista un 30%, Undurraga de la Democracia Cristiana un 1%, Enrique Minami un 6%, Mulé del Partido Regionalista Verde un 2%, y Mirosevic del Partido Liberal un 1%. De este resultado de esta encuesta, yo creo que van a producirse consecuencias a la larga política, porque de seguir así va a triunfar el Frente Amplio o el Partido Comunista en las próximas primarias. Por lo tanto, yo creo que se va a tener que producir la unidad entre el Partido por la Democracia y el Partido Socialista, de manera de que no sea derrotada el socialismo democrático, entre comillas, no sé qué de socialismo, si existe el socialismo democrático, de manera de no sufrir una derrota en las primarias, ya sea por el candidato Winter o por la candidata Jara del Partido Comunista. ¿Qué te parece a ti, Eugenio?
Sí, a mí me parece impresionante esto, sobre todo porque Janet Jara está por encima de Carolina Toá, pero estar por encima no significa que sea por mucho. Estamos hablando de que esto oscila, de los candidatos de izquierda estamos hablando entre el 5 y el 2%. Y esto es, o sea, frente a los candidatos de la derecha, están sobredimensionados, pero de una manera significativa, no solamente tomando en cuenta la sumatoria de los tres candidatos presidenciales de derecha, sino que me refiero a que tomando solamente como relevante a uno, y siendo el que menor tiene apoyo, que en este caso sería José Antonio Caz, sigue siendo más del doble y casi el triple dependiendo de la dimensión. Y claro, si tomamos en cuenta, por ejemplo, a Winter, no tendría nada que hacer, básicamente, ¿no? Más de 5 veces, creo yo. Entonces, el tema es que yo lo que veo aquí, Patricio, ya que vamos a hablar sobre, más que nada, o sea, primero las candidaturas de la izquierda, yo veo tres cosas. La primera es que esto es un efecto que cae en el socialismo democrático debido a que es una coalición acomplejada, es una coalición cobarde y es una coalición que quiso básicamente pulverizar su proyecto político en función de entregarse al radicalismo que representaba el Frente Amplio en su momento, y esto le costó no solamente estar y ser relevante en el imaginario político, sino que bajo su complejo, pienso yo, de no haber logrado lo que ellos esperaban en términos más radicales, terminan cediendo a la aventura ideológica, cuasi mágica e infantil de un Frente Amplio que en ese momento estaba en su cenit. Entonces, en el momento cuando ellos se incorporan dentro de esta visión política, terminan abandonando no solamente las ideas fundantes, por un lado, la posibilidad de coalición relevante por otro, pero además la capacidad de proyectarse de manera independiente a tal punto que termine plegando al Frente Amplio y su fracaso bajo su alero en el caso de que ellos resulten como alternativa. Y ese factor, que es el primer factor que quería mencionar, es un factor muy relevante, Patricio. Es un factor que básicamente explica su debacle, no solamente en términos generales por los partidos políticos tradicionales, sino que es incapaz de aprovechar una oportunidad frente a las visiones más radicales de la izquierda, que en este caso, fíjense que por ejemplo el caso de Jara o el caso de Winter, que básicamente se acerca, pero ninguno termina siendo relevante porque en promedio es básicamente lo mismo. Ese es el primer factor. El segundo factor es la carencia de liderazgo, que es un factor que mientras que en la derecha, o sea, no queremos decir que sean los mejores liderazgos, pero estamos tratando de decir que al menos hay una diversidad de liderazgo dentro de las distintas posturas. No se ve una crisis tal como en la izquierda respecto a las candidaturas presidenciales. En eso me quiero detener. Entonces, hay una carencia de liderazgo fuerte por tener un proyecto en común como coalición, pero también como una coalición de coaliciones, que al final de cuentas eso es lo que veía el Frente Amplio en el inicio, en su matriz política de construcción, y al haber carencia de liderazgo que pudiese aglutinarlo, que en este caso, no sé si recuerdas, Michelle Bachelet era su esperanza, terminan en cierta medida viéndose diseminados, fragmentados y sin oportunidad política para aglutinar lo suficiente. Entonces yo concuerdo con lo que tú dices. Básicamente van a tener que comenzar procesos de unificación para terminar siendo relevantes y apostar básicamente a una pelea interna dentro de la derecha que sea significativa y que les dé a ello paso para poder ser una alternativa, o que algunos de los candidatos de derecha que sea el más relevante y que a su vez haya ganado mucho apoyo, de repente entre en un escándalo para que baje las encuestas. Pero básicamente depende mucho de eso porque ni siquiera proyecto político creíble tienen, porque el proyecto político no se diferenciaría mucho de lo que hay hoy, sino que se diferenciaría, Patricio, solamente en términos de gestión. ¿Quién lo hace mejor? Pero a nivel de la alternativa de proyectos que no tienen y lo que tienen es parecido, entonces no representa una solución para el país. Y por último, si el primero era el componente histórico-ideológico del complejo, o sea, del complejo y de sumarse a una visión radicalizada que a su vez los negaba y los terminó en cierta medida desbancando, eso por un lado, al socialismo democrático, el último punto es que estructuralmente su propuesta tiene un desfase y un desanclaje muy amplio con el pueblo de Chile. No sé qué opinas tú. O sea, mientras tú ves, por ejemplo, el proyecto de Matei, el proyecto de Cast, el proyecto de Kaiser, son distintos, pero al menos se asemejan un poco al tema de seguridad, al tema económico, tú ves que estos están en otra órbita y esto hace que ellos representen un rotundo fracaso político, por lo menos en este momento, para darle una solución a los problemas políticos, sociales y económicos que afronta Chile.
Yo haría tres consideraciones, Eugenio, para compartir con los auditores. La primera, que no noto una diferencia radical entre el socialismo democrático, Claro. entre Toá, Bodanovich y los candidatos de la candidata Winter del Frente Amplio y la candidata Jara del Partido Comunista. Es decir, ideológicamente no hay una marcada diferencia y lo fueron así en el gobierno, no se diferenciaron y no pudieron imponernos sus ideas sobre el Frente Amplio y el Partido Comunista, que constantemente estuvo poniendo palos en el desarrollo del gobierno para que imponieran sus ideas frente al otro sector, que era el sector socialista. Lo segundo es que hay una lucha, ¿no?, de algunos de los candidatos para desprenderse y no ser reputados como los continuadores de la obra de Boric, porque uno se consulta qué continuación de obra puede haber en un gobierno fracasado, en que se han producido la sustracción de las platas en las fundaciones, que ha habido una mala gestión, que no se han solucionado los problemas de los damnificados hace más de un año de un incendio, que tenemos un crecimiento económico de 1,5%, que el presidente, ¿no es verdad?, concurre a la India y habla que somos colindantes con la India porque accedemos al Océano Pacífico. El ministro de Agricultura da una conferencia, no sé, en inglés de qué, no sé, será de Inglaterra, Estados Unidos, pero realmente no se le entendió absolutamente nada. Es decir, tienen una mala gestión, no han solucionado los problemas concretos de la ciudadanía, que es delincuencia, economía, trabajo. Entonces, no hay una concordancia y sensibilidad de esas propuestas con las reales necesidades de la ciudadanía. Y por último, Eugenio, vimos un triste espectáculo ayer que tuviera que llegar Michelle Bachelet a una reunión con todos los candidatos de izquierda para tratarlos como niños, para decirles, pórtense bien y hagan una primaria decente para tener finalmente un buen resultado. Entonces, sigue la mano allí siniestra, ¿no?, de Michelle Bachelet, influyendo en los candidatos y sabiendo con qué fuerza moral la puede hacer Michelle Bachelet si fue una de las grandes responsables de la destrucción de la educación particular subvencionada, Así de es. la reforma política y de la reforma tributaria que tanto daño produjo al país, Eugenio. Mira, hoy Patricio Schiavetti vino con todo, vino afilado, así que me gusta, estoy totalmente de acuerdo contigo. Primero, no hay una diferencia ideológica y segundo, el grupo, o sea, no hay una diferencia ideológica. El grupo no es competente y yo concuerdo contigo, incluso me atrevería a decir que no solamente no solucionaron los problemas, sino que lo empeoraron y que la crisis de liderazgo, que en este caso marca Michelle Bachelet, no tendría tanta moral como para decir qué es lo que tienen que hacer para poder recuperar el país, porque ella representó con su reforma tributaria y su reforma educativa y su reforma laboral lo que hoy en día padece Chile. Entonces, yo estoy muy de acuerdo contigo y yo creo que esto va a ser un problema de mediano plazo, Patricio, porque si bien es típico que la izquierda normalmente asume un compromiso férreo, y que de hecho la derecha ha aprendido mucho sobre esto a última hora y no tienen problema en aglutinarse después de estar tan divididos en cierto momento, yo creo que ni eso les va a servir en el caso de que las candidaturas de nuestro sector sigan repuntando de esa manera. Así que eso es una buena noticia. Una buena noticia porque cuando tú ves un Marco Enrique Jominami, por ejemplo, o sea, desde un Marco Enrique Jominami a una Janet Jara, que no hayan cómo diferenciarse porque representan lo mismo, porque ellos, como lo mismo que son, terminaron apoyando el mismo bloque, la misma coalición en función de un mismo proyecto, entonces no terminan siendo relevantes en términos de la diferencia que pueden marcar. Entonces eso es una diferencia grande con lo que existe hoy en día en la derecha, que sí hay diferencias, yo creo que más personales y algunas programáticas, pero no son tan sustanciales y uno podría ver, o sea, en la big picture, como está ocurriendo dentro de la izquierda,
que las diferencias son en las personalidades, pero como el proyecto es el mismo, no representan ningún tipo de relevancia, pero además no conquistan, Patricio. Y eso es una buena noticia para ti, para mí, yo creo que para la mayoría que nos escucha y para Chile, creo yo. Entonces, ojalá ellos sigan así. Sí, por su parte, en el sector de la derecha, Chile Vamos eh, re- eh, tiene como candidata, ¿no, verdad?, a Evelyn Matei, y yo creo que en este desorden del PPD y el Partido Socialista, que no logren posicionarse, yo creo que ella puede lograr votos Sí, del sector de centro izquierda que van a preferir votar por ella que por un candidato Kaiser o un candidato Kast. Por lo tanto, siempre mi opinión ha sido que la candidata Matei tiene más posibilidades de correrse al sector de centro izquierda que los otros candidatos que representan más una derecha más, no voy a decir extrema porque eso no lo es así, sino que una derecha más conservadora que la candidata Matei, que es una derecha más liberal y no tan tradicional. Por lo tanto, ella, en mi opinión, ha sido siempre la de que es la que puede recoger ese voto del 62% que acogió a chilenos de distintas sensibilidades, de distintas opiniones políticas y que lograron eh, rechazar esa primera convención tan perjudicial para el país. Por su sí, parte, Kaiser y Kast hemos visto que lograron un acuerdo electoral en lo que se refiere al pacto parlamentario, y eso es la noticia del día de ayer. Y es un pacto producido porque coinciden prácticamente en todos sus eso. pensamientos políticos. Pero lo que bien tú dices, me parece que Matei, Kaiser y Kast, al analizar aspectos fundamentales como la propiedad privada, la protección de ciertas garantías constitucionales básicas, la preocupación por la seguridad, por el combate a la delincuencia, por el combate al narcotráfico, tú aprecias que no tienen los candidatos tan graves y profundas diferencias. Así Sus es. pensamientos son comunes. Katz sale de la UDI, por lo tanto, su cuna común con Chile Vamos es Jaime Guzmán, y los Así es. pensamientos de Jaime Guzmán están en Evelyn Matei y están en José Kaiser. Antonio Cast. Así que tantas diferencias o profundas diferencias no la tienen. Así que vamos a ver cómo se va desenvolviendo el panorama político, pero por de pronto Evelyn Matei lleva la delantera en todas las encuestas que se han realizado. Sí, mira, yo estoy de acuerdo contigo en que, mira, y estoy hablando en términos pragmáticos, ¿no? Porque una cosa es que uno puede decir, bueno, yo preferiría esto, pero ¿qué pasa? Cuando uno ve todas las encuestas, y sobre todo la academia, uno ve que siempre hay cerca de un tercio que nunca se decide. Que nosotros podríamos considerar, hay personas que lo ubican en el centro político, ¿ok? Estas personas esperan un poco cómo se decantan las encuestas por un lado, pero por otro lado no están tan polarizados como para decidir de una vez, o sea, no están como Patricio y como yo, o como Enzo, por ejemplo, ya tenemos como ya una candidatura clara, eh, y que en el sector siempre nos cuadramos independientemente de quién salga, porque pragmáticamente somos así. Pero el tema es que ese 30%, quien no llegue, no gana las elecciones. Es así de sencillo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ocurre. Yo coincido con Patricio porque, ¿qué pasa? Mi recomendación, por ejemplo, a las candidaturas tanto de Kast, pero sobre todo la de Kaiser, porque la de Kast podría acercarse más, sobre todo en función del proyecto constitucional. El proyecto constitucional, en cierta medida, era bastante moderado, si podríamos decir, defendía ciertas ideas que eran bastante útiles, sobre todo con respecto al sistema político, y se mantenía, podríamos decir, dentro del sector. Pero en el caso, claro, de Kaiser, si no se abren un poco más, porque no es ni siquiera acercarse a la centroizquierda defendiendo las ideas de la centroizquierda, sino representando una posibilidad en un universo donde ellos también
pueden existir y no representaría para ellos ningún peligro, ni en términos económicos, ni sociales, ni políticos, obviamente acercarías parte de ese sector. Pero Chile Vamos, que hasta el momento es es el que ha logrado capturarlo de manera más evidente, porque eso es lo que dicen las elecciones, obviamente Matei en este caso se acerca más y tiene mayor posibilidad incluso de crecer en ese sector, y eso es una realidad. ¿Ok? Eso no significa que la realidad no sea movible y que pueda cambiar, pero obviamente si Kass y Kaiser quieren avanzar, tanto como avanza Matei, porque recordemos que Kaiser avanza 2 puntos y Matei sube 2 puntos más, entonces se ubica en 20% y Kaiser en 15%. Ambos vienen subiendo o se mantienen, y eso es bien interesante. Kass subió a 14% y una dupla entre ellos dos, una dupla sustantiva, ¿no? Entonces yo lo que trato de decir es que, coincidiendo con lo que tú dices, si no hay una especie de ámbito discursivo en el que puedan acercarse a esa caracterización de ese 30%, entonces es imposible ganar unas elecciones en Chile. Querido Eugenio, estamos en el tiempo, vamos a ir a una pausa musical con una canción tradicional de Neil Diamond, Sweet Caroline, y regresamos. Y hemos regresado a este segundo bloque de nuestro programa de cada martes, Revelando, y nos encontramos con Patricio Schiavetti y en los controles Enzo Alvarado. Lamentablemente no nos pudo acompañar Pilar Soberado hoy, pero bueno, le deseamos que se recupere y nos vemos la próxima semana. Después de haber escuchado Sweet Caroline de Neil Diamond, retomamos el programa. Lo habíamos dejado, Patricio, hablando un poco sobre la candidatura en la derecha, y hacíamos un contraste un poco con la candidatura en la izquierda, y nos hemos detenido en puntos que son muy relevantes, como el liderazgo, como un poco las propuestas y también el desanclaje que tienen con la población, que es un tema muy interesante. No sé si tú quieres abordar algo más que haya quedado en el tintero o avanzamos a un siguiente tema. Yo preferiría, como nos quedan varios tópicos, aspectos de la pauta, referirme con mucha alegría al resultado logrado por el candidato Daniel Noboa en Ecuador, quien ha logrado un instrumento triunfo frente a la candidata correísta Luisa González. El candidato Daniel Noboa logró un 55,88% frente a la candidata Luisa González, que logró un 44,12%. Me parece que para los que creemos en las ideas de la libertad, de la propiedad, de la economía social de mercado, esta es una excelente noticia para Sudamérica, que finalmente en esta segunda vuelta presidencial Daniel Noboa haya ganado a la que presentaba como la sucesora de Correa, quien salió del gobierno después de haber cometido tantas irregularidades, especialmente en el ámbito económico. Así que ojalá que el candidato Noboa pueda frenar la delincuencia, el narcotráfico, la inseguridad, que son las principales preocupaciones, al igual que en Chile, de la ciudadanía ecuatoriana, y que tenga un resultado exitoso. Él ha sido reelegido para el periodo 2025-2029, y debemos recordar que por la muerte súbita del presidente anterior ecuatoriano, él debió asumir el resto del periodo, como un año y medio, y de allí es que se haya producido esta elección en la que finalmente ha logrado este éxito, el cual ha contradicho o no está de acuerdo con el resultado de la candidata González, manifestando que hubo fraude, en circunstancia que el encargado internacional de controlar las elecciones es Heraldo Muñoz, el ex canciller chileno, y él no ha señalado que hayan existido irregularidades en dicha elección, Eugenio. Así es. Bueno, tú acabas de dar un buen resumen, más de 11 puntos de diferencia, lo cual es una verdadera paliza que se le da a González. Y en este caso, Daniel Noboa, fíjate que
Ecuador, para quienes no conocen su realidad, o por lo menos la realidad más cercana, es un país que está pasando por tres crisis. La crisis del crimen organizado y la violencia, que es la peor crisis de todas, una crisis económica y una crisis energética. ¿Ok? Entonces, obviamente la izquierda en este caso, del bando correísta, cuando nos referimos a correísta, es al bando que se adhiere a los dictámenes del socialismo del siglo XXI que defendió en su momento Rafael Correa con los cambios constitucionales y todo. Entonces, se pensaba, Patricio, que Daniel Noboa, frente a los embates, que en el 2023 se agudizó de una manera sorprendente, y fíjate que hasta candidato presidencial asesinado, ¿ok? Otros amedrentados y una cifra de violentas brutalmente, y la violencia organizada en plenas calles, o sea, algo que sigue siendo hoy en día, Patricio, vale la pena decir, no sé si inimaginable en Chile, pero difícil, ¿ok? Si bien acá tenemos una crisis con el crimen organizado y es patente, el tema. Sí, Eugenio, yo creo que coincido plenamente contigo en las tres crisis ecuatorianas, el crimen organizado, la falta de energía, que fue grave, y la violencia inusitada que terminó, queremos recordar, con la toma de un canal en Ecuador con graves consecuencias. Por lo Y tanto, estoy eh, acá nuevamente. Me había sí, ido, me había ido. exactamente. Ya, entonces Sí, simplemente para terminar el comentario, disculpa, es cómo logró enfrentarlo y cuáles son las promesas, y las promesas para ir cerrando el comentario se acentuaron en combatir sobre todo la inseguridad y la crisis, porque hoy en día 4 de cada 10 ecuatorianos, según las encuestas, ven la seguridad como su mayor preocupación. Entonces, en esto Novoa ganó, no solamente por el proyecto, sino también por la gestión. Y por otro lado, Nicolás Maduro, yo no sé si lo viste, de Patricio, Dios mío, que cuando hay gente cínica, descarada, sin escrúpulos, uno habla pero de inmediato del dictador totalitario, asesino, genocida Nicolás Maduro, y diciendo que fue un grotesco fraude y que tendrían que revisar básicamente todas las elecciones. Digo que se le hizo un fraude a Novoa, lo cual es increíble. Yo no sé si tú lograste verlo, y no solamente él, sino varios candidatos o presidentes o aliados del socialismo del siglo XXI, lo cual es totalmente ridículo, porque no hay ni siquiera pruebas, no hay ni siquiera incidencias que muestren aquello o algún estándar de seriedad para prestarle atención a esa acusación. Y por otro, qué bueno por Ecuador, que fíjate que hasta Guillermo Lazo lo felicitó, Iván Duque también. Se ve que hay una alianza en cierta medida continental porque Ecuador vuelva a resurgir y poder enfrentar estos tres problemas que son tan complicados en la vecina patria. Sí, ojalá que sea un buen indicio del futuro que nos espera en noviembre en las próximas elecciones presidenciales chilenas, este gran triunfo de Noboa en Ecuador. Y para continuar con la pauta, Eugenio, quería referirme brevemente al calendario electoral y señalarle a los auditores, ya lo habíamos hecho en el programa pasado, que el 30 de abril próximo vence el plazo de inscripción de las candidaturas a primarias presidenciales. Yo creo que en ambos sectores hay una dificultad en las definiciones. Vamos a ver si la izquierda va a llevar, van a ir todos los candidatos a estas primarias. Y en la derecha o en Chile Vamos, si se va a producir unas primarias con Carter o algún otro candidato. Ahora, ¿Tú crees que dentro eso de los... ocurra? ¿Ah? ¿Tú crees que eso ocurra en la centroderecha? Yo creo que si es con Carter no se justifica. Claro, Para exacto, ir claro, en una primaria con Matei y Carter, claro, yo no tiene ningún sentido. claro. Sí, no, yo concuerdo, o sea, es muy evidente, es muy obvio. ¿Entiendes quién Sí. ganaría? Después de los plazos importantes, que tenga presente el auditor es que el 28 de junio es el plazo para cambio de domicilio electoral. Así que tener presente que el próximo 28 de junio es el último plazo para el cambio del domicilio electoral. El 18 de agosto el plazo para la inscripción de las candidaturas presidenciales y al Congreso. El 5 de septiembre es el plazo
eh, de inscripción de candidaturas. El 17 de septiembre es el inicio del periodo de propaganda electoral. El 17 de octubre, el inicio de la franja electoral. El 1 de noviembre, límite de 15 días para publicar encuestas. El 16 de noviembre son las elecciones presidenciales y parlamentarias. Así que esas serían las fechas más importantes dentro del panorama electoral chileno. Quería referirme a continuación a la muerte de un gran escritor latinoamericano. Me refiero al escritor peruano Mario Vargas Llosa, que en el día de ayer falleció a los 89 años. Así lo informó su hijo Álvaro Vargas Llosa a través de un comunicado. Con profundo dolor hacemos público que nuestro padre Mario Vargas Llosa falleció en el día de ayer rodeado de su familia y en paz. Escribió este domingo el hermano de Gonzalo y Morgana en la plataforma. Su partida entristece a sus parientes, amigos y lectores alrededor del mundo, pero esperemos que encuentren consuelo en el hecho de que gozó de una vida larga y fructífera y deja detrás suyo una obra que lo sobrevivirá. Procederemos en los días de acuerdo con sus instrucciones, dice uno de los párrafos del escrito. No tendrá lugar ninguna ceremonia pública. Nuestra madre, nuestros hijos y nosotros mismos confiamos en tener el espacio y la privacidad para despedirlo en familia y en compañía de amigos cercanos. Sus restos serán incinerados. Cierra el documento que lleva la rúbrica de sus 3 hijos del ganador del Premio Nobel de Literatura, que yo creo que junto a Gabriel García Márquez forman parte, ¿no?, de los grandes escritores latinoamericanos que han ganado el Premio Nobel junto a Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Así es, mira, yo me sumo a tus muy sentidas palabras. O sea, a mí me impactó mucho la noticia porque yo lo conocí a Mario Vargas Llosa, o sea, no personalmente, me refiero a que cuando yo trabajé en Venezuela en el Centro de Divulgación del Conocimiento Económica, mi ex jefa era muy amiga de él, ¿ya? Entonces, bueno, él fue a Venezuela a los 30 años de esa institución. Es como la Fundación para el Progreso, pero en Venezuela, ¿ya? Ahí lo conocí, una persona bastante empática y muy valiente, con una gallardía, Patricio. Yo no sé si recuerdas, pero Vargas Llosa retó a un debate público a Hugo Chávez. Hugo Chávez supuestamente iba a ir al debate, pero después se retractó y dijo que iba a ir con su equipo y que él fuera con su equipo, ¿no? Entonces, pero además, él siempre tuvo la valentía de ir a Venezuela cuando quería ir, o sea, y en este caso cuando era invitado, porque era primero un liberal consumado, si podríamos decir. Incluso yo recomiendo su libro que se llama La herencia de la tribu, en la cual él hace un conjunto de ensayos que le dedica básicamente a la memoria y obra de las principales figuras intelectuales de la filosofía política, entre otras, que impactaron en su formación, y entre ellos está Karl Popper, está Friedrich von Hayek, así que cuando puedan denle una mirada. Y además que sus novelas eran impresionantes. También recuerdo, también les recomiendo La fiesta del chivo, por ejemplo, que también se llevó a película y que siempre nos deja como una especie de estela e influencia de la lucha contra la arbitrariedad y el totalitarismo. Y por último, es difícil hablar de un escritor latinoamericano con la potencia de Mario Vargas Llosa y que a su vez sea liberal. Bueno, normalmente siempre es un sector muy capturado por la centroizquierda o la izquierda propiamente dicha. Y Sí, tener... mira, sí, Sí, a mí me llama la atención particularmente Mario Vargas Llosa y Roberto Ampuero, 2 escritores latinoamericanos que partieron en el Partido Comunista y transitaron, hicieron un proceso y terminaron como grandes defensores de las ideas liberales, de las ideas democráticas, del derecho a propiedad, de la sociedad de mercado. Es decir, hacen un proceso intelectual sólido y profundo y terminan siendo los grandes defensores de una sí, sociedad libertaria. así Para es, mí, sí.
gran punto. Don Roberto Ampuero también tremendo. Eh, y que, bueno, hace poco escribió una novela, Nunca regresaré a Berlín, que habla sobre la historia de Erich Honecker. No la he leído, la tengo ahí pendiente y me la firmó don Roberto, así que él siempre con muy buena disposición. Desde acá le saludamos si en algún momento escucha este programa. Le gusta mucho la quinta región. Y bueno, para cerrar mi comentario sobre Vargas Llosa, es difícil tener ese impacto político que él tiene, porque era comprometido con su sociedad, fue candidato presidencial en el Perú, no logró ganar, pero dio una gran campaña, tuvo una gran influencia, siempre estuvo comprometido con la democracia liberal en el mundo y tenía una agenda inagotable, inagotable, viajando y siempre hablando en favor de la libertad y no solamente de las letras y la literatura. Así que, bueno, mi más profundo sentido, pésame para don Álvaro y para toda su familia, porque se nos va un gigante, pero inmortal queda en la memoria de todos su aporte, sus letras y su cariño por un mundo libre. Sí. Tú querías referirte, Eugenio, y agregar a la pauta la situación de Argentina. Así es, con gran felicidad, por cierto, ya que salimos de algo triste, que es lo de don Mario. Miren, resulta que en Argentina, y ahí vamos a ver qué opinas, Patricio. Tú sabes que Argentina tenía un problema fiscal enorme, ¿no? O sea, los gastos eran mucho menor que los ingresos y la primera dificultad con la que se enfrenta Milei es cómo lograr un superávit fiscal. En ese sentido, que los ingresos sean mayores que los gastos. Y lo logró. Y eso es difícil, porque es un déficit fiscal, es un superávit fiscal incluso financiero. Es muy, muy complicado. ¿Qué significa? Que tú en el superávit estás considerando el pago de la deuda. Y cuando tú consideras el pago de la deuda, tiene aún mayor virtud, ¿ok? Porque lo estás metiendo dentro de la estructura del gasto. Entonces, esa fue la primera. La segunda era que, tú sabes que los bancos centrales, Patricio, tienen al menos tres tipos de deuda, ¿no? La primera es la deuda misma del peso chileno, del peso argentino, que uno podría decir que es un pasivo no remunerado, que significa que cuando se emite un peso chileno, cuando se emite un peso argentino o un dólar, el Banco Central te está proporcionando un pasivo. Básicamente, tú estás financiando a ese Banco Central porque él va a aceptar de vuelta en pago de impuestos los pesos, los dólares o los pesos argentinos que tú le vas a entregar. Él se compromete a aceptarlo y por ende, como tú lo estás demandando, ese peso para comprar cosas en la economía, entonces el Estado tiene que garantizar que esa moneda va a estar estable. ¿Ok? Por eso que uno podría decir que la moneda fiat o el dinero que hoy en día utilizamos es un pasivo del Banco Central. Entonces, cuando se habla de que existe ese pasivo, existen los pasivos remunerados, que son los bonos, entre otros, y también lo que podríamos decir, la deuda externa y todo ello, que forman parte de las deudas, Milei logró sanear en cierta medida, primero, esos pasivos, que es la masa monetaria de los pesos, por ejemplo, en Chile, que tenemos hoy en día en nuestras cuentas y en nuestras manos, eso es la masa monetaria. Bueno, resulta que en Argentina, sumada las deudas y todos estos pasivos, eran cuatro veces la masa monetaria y estaba a punto de quintuplicarse. Por eso que tenían esa inflación tan enorme, porque en Argentina no existía la disciplina del Banco Central de Chile, que cuida la estabilidad de los precios y que la emisión de moneda no supere la demanda, en el sentido de que la gente al final demanda los pesos en función de que le sirva para comprar cosas, pero en función de que si sigue aumentando los precios y se deprecia el valor de ese peso, entonces comienza a abandonarlo y comienza a comprar euros, dólares. Bueno, ese equilibrio lo comienzan a manejar los bancos centrales responsables. Entonces, Milei lo que hizo fue llevar seriedad a ese Banco Central, no emitir más pesos, pagar las deudas, sanearla. Y lo tercero, para cerrar mi comentario, es que se enfrenta con un cepo cambiario. Un cepo cambiario es un control de cambio. Para los que no conocen esto, porque posiblemente sean jóvenes también los que nos escuchen, un control de cambio es aquel control que hace el Estado para que tú puedas comprar dólares. Entonces tú puedes comprar dólares a una tasa oficial a la que te dice, en este caso, el Estado, en la cuantía que el Estado dictamine. Ese es el problema de los controles de cambio, ¿ya? Entonces, obviamente en Chile habrán existido pocos y en los últimos tiempos yo creo que ninguno. Entonces eso existía en Argentina creo que hace 14 años, Patricio, era una locura, ¿ok? Entonces Milei decía, bueno, hay que salir de este control de cambio, pero no podemos salir de este control de cambio con este déficit fiscal y con esta bomba inflacionaria que tenemos. Si quitamos el control de cambio,
que vamos a poder tener incluso un corralito, eso por un lado, y segundo, que se va a depreciar la moneda y vamos a entrar en una hiperinflación, en un desastre. Bueno, Milei logró hacer las tres cosas de manera sucesiva. Eso es una hazaña en macroeconomía. ¿Por qué? Y por eso que el Fondo Monetario Internacional, que le acaba de prestar 20.000 millones de dólares, escúchese bien, 20.000 millones de dólares, se lo presta en función de apoyar el programa de Milei, no las condiciones que le coloca el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que cuando el Fondo Monetario Internacional, Patricio, le presta a un país, te coloca estas condiciones para que ese préstamo sea, que haga reformas estructurales y todo. Bueno, Milei le dijo, este es el programa, esto es lo que vamos a llevar, lo que necesitamos es tener un respaldo sustancial en el caso de que tengamos un ataque especulativo contra el peso, y que vaya a depreciar a sí mismo su moneda y se vaya al fracaso el programa. Bueno, resulta que todo estuvo bien medido, el Fondo Monetario Internacional da el préstamo y bueno, Milei ha logrado salir de control de cambio sin que hubiese corralito, que la izquierda más radical decía hasta antes de ayer que iba a haber un corralito bancario y una corrida bancaria en Argentina, lo cual no ocurrió, y las cosas se están dando precisamente como el gobierno serio en macroeconomías que está llevando a Milei. Así que enhorabuena por los argentinos, enhorabuena porque la tasa de pobreza se ha desplomado de una manera fenomenal, y lo que está resultando en la vecina patria, Patricio, es muy buena noticia para la libertad en el continente. Y ojalá en Chile se replique esa seriedad con respecto al recorte del gasto público, a la disminución del Estado, entre otros. Sí, es un buen ejemplo a tener presente, Eugenio, porque el próximo gobierno que asuma en marzo del 2026 va a tener una tremenda dificultad para llevar adelante sus programas de gobierno, porque la entrega de este gobierno, del gobierno del presidente Boric, va a dejar el erario fiscal y la situación económica del país en un estado deplorable, con un crecimiento, como ya lo hemos dicho, de un 1,5%, el país absolutamente endeudado, con reducciones presupuestarias en distintas áreas, como son salud, Fuerzas Armadas, la Policía de Investigaciones y Carabineros, que indudablemente el próximo gobierno va a tener que tener presente, y en eso va a tener que llevar adelante una política muy cauta, especialmente en el aumento de los funcionarios públicos, que ha sido un factor importante en este gobierno de colocar, emplear adherentes del Frente Amplio y del Partido Comunista en todo el aparato público, que significa una carga de sueldos significativa. Así que yo creo que es importante tener presente lo que está haciendo al otro lado de la cordillera y ver qué va a hacer el próximo gobierno con esta dificultad que yo he señalado. Sí, la escribiste, Patricio, de una muy buena manera. Eh, Porque la dificultad no solamente se asocia también a la deuda, que en términos del PIB es grande hoy en día en Chile, todavía manejable, por eso que hay tiempo de recuperar, sino también que llega un momento que los compromisos del Estado con el gasto fiscal es sobredimensionado en función de cómo está funcionando el mercado interno y el bajo crecimiento. O sea que el desafío, pero fíjate con la institucionalidad que tenemos, Patricio, se puede hacer. Es un tema de proyectos coherentes, de buen equipo, de voluntad política, y que ojalá se pueda hacer porque el desastre que dejó este gobierno y que está dejando este gobierno no es menor. Y que para poder recuperar el país, porque hacer instituciones es difícil, destruirlas es fácil. ¿Por qué? Porque para hacer instituciones, las instituciones son más allá que un papel que uno escribe y dice, bueno, estas son las nuevas reglas a las cuales usted se tiene que atener. Detrás de eso tienen que existir cultura, hábitos, costumbres, para que haya un comportamiento coincidente entre lo que usted pone en el papel como institución y el comportamiento que tengan los ciudadanos para respetarla. Pero si los que están en el poder no la respetan, ¿cómo la va a respetar el ciudadano? Entonces, lo que ha hecho, lo que se ha hecho en estos últimos años, Patricio, y en eso yo creo que coincidimos totalmente, es que se han ido destruyendo un conjunto de comportamientos, que son comportamientos austeros, responsables, técnicos, políticamente rigurosos para poder conducir la economía de un país.
Y no solamente eso, sino también en otros términos, pero ya que nos referimos a la economía, esto va a ser un gran desafío. Menos mal que el Banco Central sigue siendo autónomo, cosa que no ocurría en Argentina por mucho tiempo. En Chile es bastante autónomo y ahí, en cierta medida, nos hemos como librado de lo que sería el ataque inflacionario que normalmente caracteriza a estas economías, pero eso es una parte, porque es la parte monetaria. Pero la parte Querido fiscal Eugenio, es el gran... Sí, estamos llegando al término del programa. Hemos hablado harto, hemos compartido hartos temas con los auditores. así es. Espero que con todo lo que hemos conversado, los auditores tomen conciencia de cómo notar en noviembre próximo. Y con mucho agrado, Eugenio, nos volvemos a encontrar el día 22 de abril próximo, esperando que Pilar se haya recuperado la salud y agradeciendo a Enzo en los controles de Asofar. Muchas gracias y hasta el próximo martes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.